récord de 295 en el mercado paralelo, con operaciones que en el interior ya se cierran a 300 pesos, con el contado con liquidación arriba de 300 pesos y con el dólar MEP consolidado arriba de 290 pesos. Insisto, con el dólar como eje en realidad y botón de muestra de una tensión creciente sobre la dinámica económica argentina y particularmente las discusiones políticas. Y en buena medida lo explican, por lo pronto, el primero de los tres ejes, que tiene que ver con la idea de un gobierno errático y sin líder. Y estamos transitando definitivamente decisiones de un gobierno errático y cuyo liderazgo, a todas luces, cuanto menos no es unívoco. Y efectivamente, cuando uno dice que hay un gobierno errático, lo que quiere decir es que toman decisiones hoy, que luego retrotraen, que cambian, que modifican, o que lo que se dice hoy mañana puede ser trastocado, cambiado, o finalmente derogado. De hecho, a 9 meses de haber asumido, a Gabriela Cerruti le modificaron aspectos de su propia permanencia dentro del gobierno, más allá de que no le cambiaron el rango, dicen, aclaran desde presidencia hasta ahora, y sigue siendo o tiene rango de ministro, cerraron alguna oficina 9 meses después de haber asumido, en medio de las múltiples críticas que ya despierta Cerruti por su accionar como portavoz del gobierno, donde parece que más que aportar a la solución es parte de los problemas comunicacionales del gobierno. Pero más allá de eso, y hablando de Cerruti, miren lo que pasó en torno a lo que fue el anuncio central y que Elio en un ratito te va a contar definitivamente los detalles de cómo te tenés que inscribir, qué cosas tenés que hacer, qué pasos hay que dar para que la aplicación que empezó a regir desde hoy, que ya está dada de alta, permita que vos como usuario de servicios como el de la luz o el gas sigas recibiendo los subsidios que tenés hasta aquí. Teniendo en cuenta que a partir de agosto, esos subsidios van a dejar de existir y por tanto un sector de la población, se supone más o menos 10% de la población, 1 de cada 10 en la Argentina, va a pasar a pagar las tarifas en sentido pleno. Por lo tanto va a pagar 3 veces más lo que está pagando hoy de aquí a fin de año de manera paulatina, con aumentos que van a ser bimestrales. Miren lo que pasaba en este contexto de un comportamiento de un gobierno errático con el gobierno sobre esta pura y específica materia, que es la segmentación de tarifa, para lo cual hizo una audiencia pública en el mes de mayo. Tras esa audiencia pública a mediados de mayo, ¿el gobierno qué hace? Confirma que la segmentación de tarifas va a comenzar, ¿cuándo? En junio. Entonces, miren el primer eslabón de esa decisión errática, insisto, que el gobierno termina validando recién hoy, a 2 meses de la audiencia pública donde se discutió cómo iba a ser justamente esa segmentación. Infobae comunicaba el 31 de mayo, el kirchnerismo no puso trabas a los aumentos de luz y gas, comenzarán a ser aplicados en junio. Esto es lo que decía el entorno de Guzmán. El ENRE y el Enargas, controlados por la Cámpora, convalidaron los nuevos cuadros tarifarios. Las subas serán del 16 para quienes no reciben ayuda estatal. El gobierno también anticipó que la segmentación de tarifas se oficializará esta semana y se aplicará en junio. Claro, pasaron cosas en el medio. De hecho, en junio habló Cerruti, la portavoz. Le preguntan por la segmentación. ¿No es cierto? Esto dijo. El 90% de la población, esto es, no solo la población más vulnerable, sino también el segmento que consideramos medio, no va a recibir ningún otro tipo de aumento de los que ya se imputaron al principio, en los primeros meses del año, en lo que resta del año. Estos aumentos, en el caso de la tarifa social, fueron de un porcentual que no podía ser mayor que el 40% del coeficiente del aumento del salario mínimo del año pasado. En el caso del sector intermedio, no podía ser mayor que el 80% de eso. Fueron aumentos que fueron primero de 20 y después de 23, que ya se implementaron, no hay ningún otro aumento en lo que resta del año. O sea, Cerruti decía, a partir de julio se aplicará. El equipo económico hablaba de junio, estaba el 16 de, la fecha era el 16 de junio, le preguntan y dice, pero se va a aplicar a partir de julio. Pero para ahondar las contradicciones, hoy habló Darío Martínez, el secretario de Energía. Y Darío Martínez, sin embargo, dijo que se empieza a aplicar a partir del 1 de agosto. Y lo hacía así. Y la verdad que es, nuevamente, un gran esfuerzo que hace el Estado, que hacen los argentinos a través del Estado para seguir cuidando a aquellos que necesitan subsidiar el costo de la energía
y entendemos que esto va a ser un uso mucho más inteligente y eficiente de los subsidios. La verdad que es importante que cada ciudadano, ciudadana, cada usuario cuando cargue tenga la factura del servicio eléctrico y de gas en la mano. Yo aquí he traído, porque es importante destacar, el número de servicio y de medidor que se le va a pedir a cada uno. Y bueno, a partir de hoy creo que empieza una nueva etapa con respecto a la eficiencia en la utilización de los subsidios en la República Argentina. Más adelante, el propio Darío Martínez dice empiezan a regir en agosto. O sea, el equipo económico lo planificó la audiencia pública en mayo para que rija desde junio. Se sostuvo eso aún hasta mitad de junio, cuando Cerruti tiene noticia que en realidad iba a regir a partir del 1 de julio. Pero después Darío Martínez, hoy, cuando recién hoy ese registro aparece online y vos te podés empezar a inscribir, confirma que en realidad va a empezar a aplicarse a partir de agosto. Con el fondo se había comprometido el gobierno a hacerlo a partir del 1 de junio. Porque, claro, con el fondo se comprometió a bajar el nivel de subsidios, porque hay que tender al equilibrio fiscal en algún momento. Y la idea de reducción del déficit fiscal, básicamente, en buena medida, pasaba por bajar el nivel de subsidios que tiene la Argentina en materia de transporte y particularmente en materia energética. Todo lo cual la Argentina no está cumpliendo, entre otras cosas porque todavía no está aplicando lo que se comprometió a aplicar, que es esta famosa segmentación. Pero hay curiosidades adicionales. Ejemplo, Darío Martínez, quien habló hoy, no quería este esquema de segmentaciones. Basualdo, que es del ENRE, que está cercano a Darío Martínez, ambos tributan al Instituto Patria, son cercanos a Cristina Fernández de Kirchner, querían una segmentación por geolocalización, es decir, por zonas geográficas. Y lo habían esbozado y lo habían elevado en un documento público a fines del año pasado. Por lo cual, efectivamente, había un cuestionamiento a la política de Guzmán. Cuando se conoce la resolución, ayer nomás, esto es, a fines del mes de junio, de parte de Darío Martínez, el secretario del área de energía, esa resolución dejó en manos, publicada el 28 de junio de este año, de específicamente el hombre que tenía a su cargo el área que debía aplicar justamente los subsidios y debía establecer el registro. Me refiero al secretario de Planeamiento Energético, que en ese caso era Santiago López Osornio. Fíjense que dice, designó a esta secretaría como autoridad de aplicación, quedando facultada para dictar las normas de implementación, aclaratorias, etc. La autoridad de aplicación debe establecer la estrategia de consolidación de la información, determinando la forma en que se conformará el padrón informático de beneficiarios y beneficiarias del régimen de subsidios y su administración, a cuyo efecto corresponde instruir a la Subsecretaría de Planeamiento Energético dependiente de esta secretaría para que lleve a cabo todas las acciones inherentes a tal implementación. Que por ello corresponde que la citada Subsecretaría de Planeamiento Energético sea la dependencia orgánica que proceda a establecer los procedimientos tendientes a identificar la capacidad de pago de los usuarios y las usuarias de los servicios de electricidad y gas natural por red. O sea, le delegó a López Osornio, el hombre de Guzmán, toda la aplicación de la segmentación que él no compartía. Ayer, en el boletín oficial, el gobierno reemplazó, después de una semana larga, a López Osornio. Y ahí puso a un tucumano, Gonzalo Soriano, que políticamente reporta a Mansur. Lo eligió, se supone, Batakis. En ese boletín oficial, acá está el nombramiento, nombró un funcionario que deberá segmentar las tarifas de luz y gas. Es verdad, y habilitará el formulario para mantener los subsidios. También es cierto, pero no fue el que habló. Darío Martínez se deshizo de su propia decisión de fines de junio. Y él tomó el toro por las astas y hoy nos notificó a todos que va a aplicarse la política que él se oponía a aplicar. ¿Se entiende el nivel de locura en el que está la Argentina? Solo con la segmentación de tarifas, que por otra parte hay que ver cómo termina gestándose, cómo se termina haciendo, porque invirtió la carga de la prueba. En lugar del Estado directamente decir quién lo sigue teniendo y quién no, esa demanda. ¿Y por qué esa demanda? Porque no hay registros en la Argentina, porque el Estado es inerte en muchos casos y en muchos temas, y también en materia de información de estos casos. 1.200.000
medidores de energía eléctrica están asociados a una persona que murió. ¿Cómo hacer para determinar si sigue cobrando el subsidio o no? Si no se sabe quién es el que usufructa de ese medidor de energía, que de todas maneras sigue funcionando y se paga. Solo por mencionar un caso. Así que en un ratito los detalles con Helio, pero me parecía muy gráfico esta idea del gobierno errático y sin líder, centrarla en uno de los anuncios que finalmente se produjeron en el transcurso del día de hoy. Los otros dos temas son definitivamente también bastante demostrativos de lo que está ocurriendo en la Argentina. Uno es este, que la CGT moviliza con el gobierno como víctima. Y la verdad es que la CGT moviliza con el gobierno como víctima. Porque Héctor Daer, porque todos los que hablaron tras el encuentro de ayer de la mesa chica, lo hicieron casi exculpando al gobierno del problema de la inflación. Y es más, convocaron a una movilización, ni siquiera un paro general, nunca hicieron un paro en la era Alberto Fernández, para el 17 de agosto, es decir, a un mes vista. En la dinámica argentina es ciencia ficción. Y lo van a someter al Consejo Directivo. Y en el paro, dijo Daer, va a ser para pedir la unidad de los argentinos en la batalla contra la inflación. Casi increíble, digamos, ¿no es cierto? Cualquier otro momento hubieran dicho, es paro contra el gobierno, contra una política económica errática que está devastando y pulverizando el poder de compra de los asalariados, que llevó el dólar a un nivel estrafalario y que produce que mucha gente no pueda acceder a lo más elemental. En la Argentina, ¿estas cosas se producen? Sí. La explicación es que Daer, la CGT, Moyano, son los brazos ejecutores en general del peronismo y del poder, y los financistas. Es cierto que han tenido conflictos con gobiernos peronistas. Moyano se le plantó a Cristina Fernández de Kirchner, le hizo varios paros cuando ya políticamente estaba enemistado, pero el resto de la CGT no acompañó, y Moyano era un outsider. Ahora, la CGT de Saúl Ubaldini, como veíamos en las imágenes, se animó a hacerle un paro a la dictadura militar en 1982. La CGT estuvo en la calle con Ubaldini. Y esos tiempos sí que había que hacer un paro, ¿eh? Hoy a Alberto Fernández se animan todos. Casi el único exégeta de Alberto hoy es Aníbal Fernández, que perdió las primarias para ser candidato a concejal en Pinamar en 2019. Que es ministro de Seguridad, pero que casi no habla de seguridad. ¿Y no se le anima a Alberto Fernández a hacer un paro? ¿Tan descalzados están de la realidad? Este era Daer, por si alguna duda les quedaba. Observen. Buenas tardes, aquí estamos con Héctor Daer, acaba de terminar esta reunión de la mesa chica en UPC, en la mesa chica de la CGT. ¿Qué han definido, si es que se ha definido algo? Bueno, definimos una propuesta que vamos a llevar al Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo, una reunión que va a ser el día jueves 21. Vamos a ir con una propuesta de movilizarnos el día 17 de agosto. Bueno, el corte para escuchar de Daer, después lo buscamos, lo ponemos, lo compartimos, tiene que ver con cuando él dice, lo hacemos para buscar la unidad de los argentinos en combatir contra la inflación. ¿Se imaginan bajo la gestión de cualquier otro gobierno que no sea peronista, de una CGT diciendo que va a movilizarse para buscar la unidad de los argentinos para combatir la inflación? El tercer eje periodística también habla del disvalor de los dirigentes sindicales, y de por qué las bases lo están comiendo el poder por izquierda o por derecha. Es este, que no nos abandonó nunca, con dólar más alto, con dólar más bajo, con más o menos internas en el gobierno, con más o con menos frío o calor de inseguridad, incluso con pandemia o sin pandemia, salvo el momento de desarrazón absoluto. Las muertes que olvidamos rápido. Esta es una imagen del día de las más dolorosas. Federico Potarski, jugador de Berazategui, 29 años. La justicia investiga los motivos del crimen. Lo asesinaron esta mañana de un disparo en la cabeza. Jugaba en el ascenso. Fue dentro de una villa en La Matanza. Había llegado al club de Primera C a principios de este año tras ser uno de los referentes de Liniers. En la calle Gaboto ocurrió todo a unos 20 metros del interior de uno de los pasillos, así se describe la información, de uno de los pasillos de la tira 32 de la Villa San Petersburgo. ¿Sabe qué son pasillos? Son pasillos muy chiquititos
muy chiquititos, al estilo de lo que en algún momento eran como los que estaban en los conventillos de La Boca, que tenían pasillitos, bueno, y que son el denominador común de muchas villas, donde ahí no hay igualdad de oportunidades, ¿eh? Hay hacinamiento, no hay servicios esenciales, no hay buena vida, más bien mala vida. Allí la víctima fue encontrada por la policía de la provincia de Buenos Aires. Estaba tirada en el suelo sobre un gran charco de sangre. Hallaron una vaina calibre 9 milímetros. Parece que no se realizaron otros disparos, que fue un tiro certero. Fue trasladado con vida al hospital Paroisien, pero murió en el momento que llegó al sanatorio. Este rostro de una vida por delante que ya no será, es uno de los rostros que va a pasar rápido en la dinámica argentina, como tantos otros. En un contexto donde en la Argentina, además, ya no nos sorprende lo que pasó también allí en La Matanza, cuando ayer, en un feroz asalto a una pareja, hubo un delincuente que terminó muerto a los tiros por parte de la policía. O lo que sucedió en La Banda, en Santiago del Estero, donde en esa provincia robaron una capilla por tercera vez en menos de 2 meses. Se llevaron el equipo de música, 2 parlantes, micrófonos, una garrafa y otros bienes. Garrafa de 10 kilos, un ventilador de pie se llevaron. Una capilla. ¿Por qué digo esto en La Banda, Santiago del Estero? Porque en La Rioja, ayer alguien fue a rezar a las 5:30 de la mañana al barrio Malvinas, Argentina. Y los motochorros lo arrastraron para robarle la moto. El tipo fue a rezar a las 5:30 a la iglesia. Le robaron la moto. También el celular. Aunque un rato más tarde lo encontraron en la casa de un vecino. ¿A qué? Al celular. Es aquí y allá. Mientras tanto, ¿en qué anda el ministro de Seguridad de la Nación? En cruzar a Sergio Berni, que lo salió a cruzar por su defensa encarnizada de Alberto Fernández, que dijo que había hecho cosas mágicas y que debería ser reelecto. Ministro de la provincia cruzando al ministro de la Nación. De seguridad, 0. De coordinación, menos. Y hoy, Aníbal Fernández, defendiendo al gobierno, cruzó a Andrés Larroque, el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, el hombre de Kicillof, que había cuestionado severamente aspectos de la política económica del propio gobierno nacional. Y pidió por el salario básico universal. Dicen que Cristina está trabajando en una idea alternativa para discutirla en el Senado. Y en ese contexto, Aníbal Fernández ayer, en C5N, dijo, si tiene ideas operadoras, si tiene cómo aplicarla, que nos lo traiga y lo resolvemos. Ahora, si no, que no hable pavadas. ¿Cómo? ¿Hablamos de la segmentación, Elio? Dale, sí, vamos a hablar de la segmentación porque finalmente se abrió el registro para que te anotes para recibir la tarifa, en este caso segmentada, que está ofreciendo el gobierno. Atenti, porque recién lo decía muy bien Paulino, aquí el gobierno invirtió la carga de la prueba. Todos los usuarios residenciales se tienen que anotar en esta página que te vamos a mostrar ahora. Es argentina.gov.ar/